Entonces, lo que vamos a hacer ahora es modelar el riesgo. O sea, implícitamente lo hemos venido modelando. Si lo vemos desde el punto de vista del modelo de Mean Variance Optimization, en el Mean Variance Optimization el riesgo es medido a través de claro, the Standard Deviation. The Standard Deviation es nuestra métrica de riesgo en el Mean Variance Optimization o Markowitz Framework. Consideremos ahora un portafolio. Un portafolio, en este caso, un portafolio simple de activos. Un portafolio de activos, ¿no? Entonces, el valor de ese portafolio va a ser el precio de cada activo multiplicado por el número de, si quieres, la participación que tienes en cada activo y la suma de todo eso. Sí, eso es el valor del portafolio. Entonces estamos poniendo N sub I es el número de, si quieres, es tus holdings en el activo I, ese I es el precio del activo I y el índice T indica que es en el momento T. Estoy haciendo una suma producto, si quieren. El valor del portafolio, ¿no?, en el momento T sería esa suma producto. Ahora, como ya hemos visto antes, el retorno o log return, ya no de un activo, sino del portafolio, y de este portafolio sería, y nuevamente lo vamos a denotar con mayúscula, R mayúscula, PF de portafolio, y T más 1 porque es en el momento T más 1. El retorno de ese portafolio va a ser la diferencia del logaritmo del valor del portafolio entre T más 1 y T. Ahora lo que vamos a hacer es introducir una métrica de riesgo nueva, a la cual vamos a llamar Value at Risk. ¿Ustedes han escuchado hablar acerca del Value at Risk en alguno de sus cursos, tal vez en Agri? Puede ser tipo el VAR con 95% de confianza de un mes igual a 2, quiere decir de que en ese lapso de tiempo la pérdida máxima que puede tener tu portafolio es de 2, con 95% de confianza. O sea, hay varios elementos para definir el Value at Risk como Sofía nos ha mencionado, ¿no? O sea, ha hablado de un horizonte de tiempo, ha hablado de un nivel de confianza para calcular el Value at Risk, ¿no? Y ha hablado de las pérdidas. O sea, se habla de pérdidas en un horizonte de tiempo, ¿no?, y de un nivel de confianza. O sea, se define el value at risk en términos de probabilidades. Entonces vamos a refrasearlo aquí. Entonces, a mí me gusta la forma como lo expresa, se expresa en el libro de texto, ¿no? El value at risk, o VAR, es una medida que responde la siguiente pregunta. Y la pregunta es, ¿cuál es la pérdida tal que solo es excedida P por 100% de las veces en los siguientes K trading days? Ya, dice, ¿cuál es el nivel de pérdidas que solamente va a ser excedido, si quieren, un porcentaje fijo de veces en los siguientes 10 días, por poner un ejemplo, ¿no? 10 días porque Basilea nos pide 10 días. Eso es lo que responde el Value at Risk. Entonces, el Value at Risk se define en dólares o en cash, si quieren. Y si quieren, se define de manera implícita. Lo que tenemos aquí es lo siguiente. La probabilidad de perder más que el Value at Risk está fijado por una probabilidad. Está fijo, ¿no? Es fijo. Es algo que tú decides. O sea, tú decides cuál es el nivel de probabilidad con el cual tú te sientes tranquilo, y en función a eso buscas cuál es el nivel de pérdidas tal que cualquier otra pérdida, ¿no? Digamos, este VAR es un número fijo y la pérdida es una variable aleatoria. Entonces dices, ¿cuál es la probabilidad de tener pérdidas mayores a ese nivel fijo? Y eso lo voy a fijar en un número, si quieren, 1%. Busco el value at risk como el nivel de pérdidas tal que cualquier otra pérdida que pueda tener mayor a ella está acotado por ese porcentaje fijo.
Así es como se define el value at risk. El VAR estaba definido en dinero, porque dinero pérdida, ¿no? Porque hace un ratito te escuché decir que dijiste que estaba también definido en porcentaje. O sea, escrito no me quedó claro entonces cuál era en términos de... Definido en términos de cash. Lo que sucede para poder definir el value at risk necesitas algunos elementos. Uno es, ¿cuál es el horizonte del tiempo? Otro es el nivel de confianza. O, si quieren, el opuesto de esto, que es tu coverage rate. Entonces, tú fijas cuál es el horizonte de tiempo, si quieres un día, 2 días, 10 días, y el nivel de confianza. Eso se fija ex ante. 5%, 1%, 0.1%. Ese coverage rate es como que pierda más que la posibilidad que pierda más que la pérdida máxima establecida en el VAR. Sí. ¿Qué es el coverage rate? Disculpe. Ya, el coverage rate es 1 menos el nivel de confianza que vas a darle a tu VAR. Recuerda que el VAR lo vamos a definir en términos de probabilidades. Entonces hay que fijar la probabilidad de las pérdidas máximas o mínimas, si quieres. Profe, el VAR que me dice que está establecido en dólares también puede estar establecido en términos de retornos, ¿no? Y retornos negativos, así, ¿no? Sí, exacto, Ah, tal cual. O sea, supongamos que esto es la distribución de pérdidas. Entonces, cuando uno dice, ok, quiero fijar una probabilidad, que es tu coverage rate, entonces voy a fijar la probabilidad en P, que puede ser, si quieres, vamos a ponerle 1%. Entonces, el VAR se define así, ¿no? ¿Cuál es? Es tal que la probabilidad de tener una pérdida mayor que el VAR, eso está medido en cash. Estamos poniendo ¿quieres? 1%. Si esta es la distribución de pérdidas, yo quiero saber cuál es el nivel aquí, porque eso es lo que vas a determinar. Creo que la probabilidad de estar por encima es 1%, tú tienes que buscar en la cola de esta distribución, la cola derecha, no, 1%, o sea, completar 1%. Cuando completas 1%, entonces ahí vas a encontrar el VAR. O sea, tú completas aquí, ok, hasta aquí. Cuando completas la probabilidad de 1%. Y aquí es 1%. Bien, estoy poniendo la distribución de pérdidas. Estoy buscando el nivel de pérdidas, porque el VAR es un nivel de pérdidas tal que la probabilidad de tener una pérdida mayor es el 1% que he fijado. Lógicamente, esto se da para un horizonte de tiempo. Supongamos que el horizonte de tiempo, que ahí le definimos como acá, es un día. Entonces, fijado esto, porque las pérdidas pueden ser mayores para 2, para 3, hay que fijar las pérdidas. Creo que hay otras distribuciones que en vez de decir pérdidas, o sea, de decirte las pérdidas en porcentajes, te dicen el valor del activo. Entonces, en ese caso, el VAR sería la cola izquierda. Claro, Ajá, ¿la izquierda? claro, claro. Sí, ¿no? Claro, porque acá, o sea, lo pongo como pérdidas para que se entienda. Esto en realidad, pérdidas es lo mismo que el negativo de profits. O sea, si lo viéramos en términos de profits, sería al revés, ¿no? Si esta fuera la distribución de profits, estaríamos viendo que tenemos que acumular probabilidad
Aquí, ¿no? Acá sería tu 1%. Y aquí estaría, ya no estaría tu bar, sino estaría tu bar, pero negativo, ¿no? Es lo mismo, solamente que estamos invirtiendo si quieren, la distribución. Cuando lo ves en términos de profit, sí, tal cual. Y como lo vamos a ver nosotros, sí, siempre va a estar negativo. Solo que a veces hay confusión cuando hablan de pérdidas y lo ven por el lado izquierdo, ¿no? Sino que si quieres ver la variable como pérdida, deberías, cuando tienes, o sea, no es que tienes una pérdida de menos 3 millones, por ejemplo. Una ganancia de menos 3 millones es una pérdida de 3 millones. Eh, digamos la pérdida máxima que puede tener tu portafolio. Eh, Con eh, cierto nivel de confianza. claro, pero a lo que voy es, digamos, eh, lo que quiero saber es, si yo fijo el horizonte de tiempo, yo fijo el nivel de confianza, ¿me sale el VAR o es que tengo que fijar todo, hasta el VAR también? Sale el bar. Fijado el horizonte de tiempo y el nivel de confianza, sale el bar. Ah, ya, o sea, como que el VAR sale algo endógenamente, por así decirlo. Sí, Ay, no es que tú lo fijas, nada, es algo que no. sale simplemente. A partir de esas dos variables y de la distribución de pérdidas o de ganancias. En monto o en retorno, ¿no? No hay problema en eso. Y puede estar en monto, en cash o en retorno. Ahora, Ujú. usualmente cuando tú lo presentas, ¿no?, a los traders, lo presentas en términos de monto, de cash. Ah, ya. Me imagino que el Pero analista lo es debe difícil verlo en términos de retorno, porque Mm, puedes comparar el VAR en el tiempo. Porque el VAR puede crecer simplemente porque el tamaño del portafolio crece, no porque estás generando más exposición, si le puedes tener la misma exposición en términos porcentuales. O sea, tu portafolio mm, puede estar alocado de la misma manera, pero tienes más capital, ¿no? Por eso tienes el tamaño más grande y por lo tanto tu VAR puede ser más grande. Pero no quiere decir que mm. estás generando más exposición, ¿no? Claro, pero y lo ven en retornos, ¿no? Por lo que veo. Sí, los analistas de riesgos deberían verlo en retorno. Ok. ¿Y ellos usan normalmente distribución de pérdidas? Como estás viendo. Ah, ya. Hay varias formas, hay varios métodos para obtener el value risk, pero la definición es la misma. Es tal Claro. cual como esa es la misma definición. Para cómo O sea, llegas a esa definición a una implementación va a depender de la metodología de medición del value risk. pero no hay algo así como que estandarizado que más gente usa la decisión de profit o más gente usa la decisión de pérdidas, o ya es algo como que igual, ¿no? De profits, de profits y lo multiplican por menos uno. ¿Cómo se hace para incrementar la posición sin incrementar el bar? En términos de cash, no creo que puedas hacer eso. O sea, tendrías que estar en activos menos riesgosos, ¿no? Generar menos exposición. Entonces, en lugar de usar ese bar, vamos a usar, digamos, el bar en cash, vamos a usar el bar en términos de retorno, ¿de acuerdo? Y el bar en términos de retorno mejor dicho, su definición sería similar a la que hemos visto antes. No sería pérdida, sino sería el negativo del retorno del portafolio mayor que el VAR, es esa probabilidad P. ¿De dónde sale eso? Teníamos el VAR, que era probabilidad. Ya, a ver, las pérdidas. Este es el de los profits, ¿no?
probabilidad. Ya, a ver. ¿Y cómo calcularía los profits en T más 1? Si el valor del portafolio en T es este de aquí, ¿cómo calculo los profits en T más 1? Ahora dice, profits serían así. Estos son los profits. Ahora, si yo divido esto entre ¿qué tengo acá? Retornos, ajá. RPFT más 1, ¿no? Ajá, entonces si yo divido los profits entre el valor del portafolio en el momento T, me va a dar el retorno. Y hagamos lo mismo aquí entonces. Menos profits entre el valor del portafolio entre el valor del portafolio. Entonces acá tengo retornos, menos retornos. Bien. Y ahora tenemos acá un bar, pero ya en porcentaje, ¿no? Si quieren, este era un bar en cash. Y ahora tienes un bar en porcentaje. Ah, perdón. Es que esta que se veía. O sea, a la expresión de arriba, vean, lo que he hecho es dividirlo entre el valor de portafolio. Y aquí, a la izquierda de la desigualdad, tengo los retornos. Y aquí el bar, pero en porcentaje. De profits tú la volteas y sería como la distribución de las pérdidas, ¿no? Por eso. Exacto. Ah, ya entendí. Ya. Al revés, ¿no? Profits. Si lo multiplico por menos, sería acá. Ajá. Es una buena apreciación, que es así. Y sería... Ah, no, pero está bien, perdón. Me confundieron. Sí, está tal cual, está bien, porque solamente es... Estoy reemplazando por lo mismo. Sí, estaba bien. No hagan caso de lo que está en rojo. Acá, si quieren. Igual lo negrito se ve. Así. Y ahí multiplican por menos, y ahí sí cambia la desigualdad, ¿no? Porque va a quedar retorno, y aquí cambia, menos el bar. Y en este caso, la probabilidad no cambia. Sí, es así como llega de la distribución de pérdidas a los retornos. Entonces, como dice aquí, el negativo del bar, ¿no? Es definido como aquel número al que vamos a obtener un peor retorno solamente con probabilidad, ¿no? Entonces, es aquel número al que vamos a obtener un peor retorno solamente con una probabilidad fija pequeña p. Eso es lo que se define el bar. Entonces, como ya les decía antes, es mucho más a veces handy tener medir el bar en términos de retorno. Porque, por ejemplo, pongamos que tenemos el bar de un portfolio y decimos, ok, el bar de este portfolio es 0.5 millones. Entonces, no nos da mucha información, ¿no? A menos que conozcamos cuál es el valor del portfolio. O sea, no sabes si es muy alto, muy bajo, si solamente te dan el número en cash. El que no dice
dólares está en porcentaje y el que dice dólares está en cash. Mientras que si conocemos el VAR en términos de retornos, bueno, sí, o sea, hay mucha más información, ¿no? Si te dicen el VAR es 15%, ya tienes una mejor idea de lo que está pasando, ¿no? Es 15% del valor del portafolio que tienes actualmente. Y sí puedes decir si es mucho o poco, ¿no? Va a depender de tu apetito por riesgo. No necesitas saber inclusive cuál es el valor del portafolio. Sí, ya el de saber que es 15 o 10 o 1 o 20 es te da una magnitud, te da la magnitud de la pérdida que podrías tener, ¿no? En el escenario de cola. Ahora, ¿cómo se relacionan ambos VARs? Vía esta fórmula. Prueben esto, ¿no? Lo que pasa es que este VAR lo vamos a calcular en términos de log returns, ¿no? Y para pasar de log returns a returns, necesitamos hacer esa transformación. Y luego, porque recuerden que aquí, en lo que hemos probado, no, eso está en términos de returns, porque los profits se calculan en términos de returns, pero para nosotros el retorno que vamos a analizar es el log return. Ahora, ¿cómo se relacionan ambos? No debe ser muy complicado, ¿no? Es justo la tareita. Que prueben que es así, ¿no? Para que tengan la confianza. Entonces, a ver, veamos, ¿cómo calcularíamos el value at risk, ¿no? Y a un día, y un poco también para entender nuestra notación. Entonces, el value at risk a un día con un coverage rate de P %, lo vamos a anotar así. VAR, superíndice, en el superíndice vamos a poner la probabilidad y en el subíndice vamos a poner el momento o el horizonte de tiempo, ¿no? Como estamos diciendo que es más 1, va a ser one day ahead, o para mañana. Siempre asumiendo que T es hoy. Y ahora, si asumimos que los retornos se distribuyen normal con media cero y standard deviation sigma PF de portfolio P plus 1, ok. O sea, vamos a asumir que la varianza de esos retornos no es constante, ¿no? Depende del tiempo. Entonces tenemos esto, ¿no? Tenemos lo siguiente. El retorno del portfolio mañana menor que el negativo del VAR para mañana. Eso tiene que estar fijo, una probabilidad P. A ver, hagamos un poquito de álgebra. Dividamos todo entre el standard deviation de los retornos mañana. ¿Está bien ahí? La segunda línea. Estamos dividiendo, ¿no?, ambos lados de esta desigualdad por el standard deviation de los retornos del portfolio para mañana. Todo es para mañana. Entonces, a la izquierda estoy estandarizando esta random variable. ¿Y qué me va a quedar? Como los retornos se distribuyen normal con media cero y standard deviation sigma pf, t plus 1, lo que me queda que es la standardized normal, random variable. Muy bien, entonces esta es una normal estandarizada. Entonces lo que estoy diciendo es que tengo, ¿cuál es la probabilidad de una normal estándar menor que este número de aquí? Y si asumimos que la distribución acumulada de la normal la vamos a denotar como phi, esta va a ser la CDF de la normal. Entonces, esta probabilidad se puede escribir así, ¿cierto? Es la CDF de este valor que está acá.
y eso va a ser P. Hasta el día de hoy yo juraba que la Z se generaba con el valor menos la media sobre la desviación estándar. Pero acá Ah, no, ¿no? no, sí, también. Lo que sucede, como la media es 0, o sea, sigue creyendo lo mismo. No hay problema. Dale. Una pregunta, entonces tú, cuando dices el bar One Day Ahead Return, no de si fuera 8 days ahead o 1 week ahead, es como que estás tratando de estimar la máxima pérdida para un periodo futuro, ¿no? Exacto, No, no, tal cual, tal cual. claro. Lo que quieres hacer Ya. es, quieres saber cuál es esa pérdida, ese nivel de pérdidas, tal que la probabilidad de obtener pérdidas mayores está acotado por tu apetito por riesgo, Ujú, que es el portfolio, ¿no? ujú. Porque lo único que vas a hacer que cambie de los activos que componen tu portafolio. Ese es el otro supuesto del VAR. Asume que tú no haces nada con el portafolio. O sea, cierras el portafolio hoy día, quieres ver mañana qué va a pasar con tu portfolio sin hacer nada y solamente dejando que los precios se muevan. Ah, ya te entiendo. Es como que, como tú dices, no lo muevo y 8 días futuros, ¿qué, Exacto. qué ¿Qué pasaría? pasaría, ¿no? Si es que los precios se Ah, mueven como se podrían mover, porque son variables aleatorias? Eso no pasa en la realidad, ¿no? Porque los traders lo que hacen es rebalancear el portfolio si van viendo que van generando pérdidas con las cuales no se sienten cómodos. una única hora al final, ¿no? Pero ya te das Claro, cuenta de algo, ¿no? claro, Me exacto, imagino, exacto. me imagino que la crisis del 2008, ese bar, pucha, que se pasó el nivel de significancia, ¿no? Eso es lo que hay que analizar también, es parte de lo que les quiero contar. Y un Ah, poco ok. para que se lo lleven ustedes a sus trabajos, los que se quieran dedicar a ver riesgos, no riesgos de mercado. Sí, exacto, solamente estamos viendo un día, porque es tema uno, exacto. Entonces, ahora tomamos, vean, yo tengo aquí la función phi, si quieren capital phi, ahora voy a tomar la inversa a ambos lados de esa ecuación. Al tomar la inversa, estas dos se van a matar y me va a quedar lo que está acá adentro y la inversa de P. Y luego el sigma, lo que es el standard deviation de los retornos del portfolio para mañana, lo paso a multiplicar y me quedó una fórmula bien bonita. Ese es mi value at risk para mañana. Entonces el value at risk para mañana, dado los supuestos que hemos hecho, se calcula multiplicando el standard deviation de los retornos del portfolio por este término de aquí. ¿Alguien me puede decir qué es este término de aquí? Eso se llama quantile o quantile, el p-quantile de la normal distribution. Es decir, por ejemplo, si P vale 0.01, ¿cuánto es ese phi, la inversa de phi de P? Es mi normal distribution CDF. Entonces, si P vale 0.01, ¿cuánto vale ese phi P minus 1? La distribución acumulada tiene que darte Sí. 0.01. O sea, del valor, ¿no? De ese valor de ahí tiene que darte 0.01. Entonces sería el monto, ¿no? Sería digamos, el retorno, el monto, a partir de ese retorno que sale, ¿no? Retorno máximo de pérdida, que haya una probabilidad acumulada que suceda.
Z, ¿no? En este caso. Exacto, es de la Z. Claro, Es una perdón. realización de la Z, tal cual. Ajá. La pregunta es Ah, ¿cuál Z es? Creo que ya sé por qué te sale 2.57. Estás tomando a dos colas, ¿no? Esto no es cola, no es dos colas, es solamente una cola, es la cola izquierda. O sea, es buscar la Z, al que la probabilidad hasta ese Z te da 1% en la normal, ¿no? ¿Cuánto sería? Para entender qué es lo que hace Q-norm. Ustedes han puesto 0.005. Claro, pues ustedes han puesto. Eso es lo que yo les he dicho. Están haciendo las dos colas. Si así está la normal, aquí nada más. Todo esto tiene que ser 1%. Ajá, lo que dice ahora, 2.33. Si hacemos que pese a 1%, obtenemos que ese valor que nos confirmó Álvaro, 2.33 negativo, y asumimos que la standard deviation que decimos para mañana es 2.5%, entonces el VAR es súper sencillo de calcular. Es multiplicar ese menos 2.33 por 2.5% y con el adelante, porque recuerden que el VAR siempre se tiene que expresar en positivo. Tú no vas y le dices al trader, oye, tu VAR es menos 5%. El trader se va a voltear y te va a mirar con cara de... No, o sea, el VAR siempre se presenta en positivo. Y si lo que queremos hacer no, o sea, se lo puedes dar en retorno, él de hecho, le va a gustar, yo creería que sí le va a gustar ver las dos cosas, pero siempre le va a gustar ver en términos de plata, porque es como se mide el trader. Porque digamos, no sé cuál es el valor de su portafolio, si a él sí punto en plata, él lo va a entender la magnitud de la pérdida. Sí, de todas maneras, para él en plata. Y luego pasamos de ese VAR, ese 5.8%, 5.825%, lo podemos pasar a cash, ¿no? Utilizando la fórmula que vimos hace un rato que les dije que tienen que, si quieren, cerciorarse de que así es como ocurre o memorizarla, ¿no? dijiste que el VAR, digamos, sacamos un VAR para 8 periodos futuros, 10 periodos futuros, perdón, 8 días futuros, un día futuro. Si yo sacara el VAR para, imagínate, 8 días futuros, 8 días en adelante, ¿es ese VAR en ese periodo de tiempo 8 días o cuando llego al día 8, esa es la máxima pérdida esperada? Claro, es el VAR para solamente el día 8 futuro Ah, ya, no. es el o es el VAR del día 1 al día 8 futuro. Es en ese Ya, horizonte ok. de tiempo o solo en ese día específico. Juan Manuel nos dice, profe, y para sacar ese standard deviation del día siguiente, se usa el garage, le has dado en el clavo. Le has dado en el clavo. O sea, eso es lo que quería, digamos, transmitirles. O sea, digamos, este curso se origina por, digamos, a partir de cuando yo diseño el curso, ya lo diseño con el fin de que lo que hagamos en la parte teórica de econometría, si quieren, de econometría financiera, podamos emplear eso a cosas aplicadas como esto. Entonces, efectivamente, sí, sí, Juan Manuel, podemos usar el standard deviation que hemos forecasteado, ¿no? Para poder mejorar nuestra métrica de riesgo. Porque recuerden que ese standard deviation, esa volatility que estamos prediciendo, incorpora la información reciente. Y en los siguientes diapositivos vamos a empezar a hablar acerca de las metodologías que existen para medir, para implementar el VAR. Porque esta es una.
esa metodología de construcción del VAR que tiene algunos supuestos, que en este caso es que el supuesto básico de aquí es que mis returns, como son, se distribuye normal, con media cero y un standard deviation. Que bueno, podrían inclusive asumir que es constante, pero acá por lo menos varía en el tiempo, es una buena mejora. A esta metodología se le llama VAR paramétrico, porque estamos midiendo una distribución para los retornos. Y regresando a lo que nos preguntó Álvaro, usualmente cuando hablamos del VAR a 8 días, y lo vamos a denotar así, ¿ya? Un poco para a 10 días, supongamos, o a cada días. La anotación, ¿ya? VAR a un día. Ya, VAR a 2 días sería así. Esto es más 1 más 2 sería. Eso sería VAR a 2 días. VAR a 10 días, que es lo que pide Basilea, sería así. Así lo vamos a anotar. Y VAR a K días, K mayúscula días. O sea, lo que quiero decir es, no se estila calcular el VAR, si quieres, cuando tú decías a 8 días, es que es el VAR en el día 8 nada más. Lo que se quiere saber es en el horizonte de tiempo desde mañana hasta, no sé, una semana o 2 semanas, o un año. Digamos, en ese horizonte de tiempo. Lo que sucede es que Basilea, ya en sus recomendaciones, les pide a las áreas de riesgo estimar el VAR de 2 semanas o 10 trading days. Los regulatorios. Esa es una convención, o mejor, una recomendación de Basilea, ¿no? Del Comité de Basilea. Es una recomendación que los reguladores, como la SBS, incorporado dentro de su propia regulación. Entonces, las áreas de riesgo calculan el VAR a 10 días, no solamente el VAR a un día. De hecho, el cálculo del VAR a 10 días es mucho más complicado que el VAR a un día. Y vamos a ver cómo podemos hacer para llegar del VAR a un día al VAR a 10 días también. ¿Y por qué 2 semanas? ¿Cuál es la razón que...? O sea, lo que se cree a partir de digamos, de la revisión de los estudios es que, digamos, la parte más álgida de una crisis debe más o menos tomar 2 semanas, ¿no? Entonces la idea es asegurar, ¿no?, que el banco comercial, el banco de inversión, de entidad financiera, el dealer sea capaz de sobrevivir esas 2 semanas. Si sobrevive esas 2 semanas, entonces la probabilidad de se reduce bastante. O sea, como que le dan la mayor cantidad de activos para que en caso suceda Claro, la idea es que estés cubierto por esa pérdida, ¿no? Capital para salir de esa pérdida sin ningún problema. Ese VAR, Claro, lo que sucede es que esto no es o sea, lo que quieres hacer a través de esto es saber cuál hubiera sido el valor del portafolio si es que hubieses tenido tus mismas tenencias, o sea, si tus posiciones, las cantidades de bonos, de acciones, no hubieran cambiado,
y lo único que hubiese cambiado son los precios. O sea, ¿cuál hubiese sido el valor portafolio de mi mismo portafolio ayer? ¿Cuál hubiese sido el valor de mi mismo portafolio antes de ayer? Y así. Y a eso le vamos a llamar pseudo portfolio value, ¿no? Y con esos pseudo portfolio values uno puede también obtener una sucesión de pseudo log returns. Por ejemplo, el pseudo log return para hoy día sería el logaritmo del cociente de esos precios, o mejor dicho, de esos valores, del valor del portfolio hoy día y del pseudo portfolio value del portfolio ayer. Puedo construir una sucesión de retornos. Digamos que construye una sucesión de m retornos hipotéticos. Entonces, ese pseudo portafolio es como que hoy me paro con la cantidad de activos que tengo y voy viendo los precios de ayer, anteayer, y así. Así es, saco tal los cual. Tal cual. ya. Veamos un ejemplo. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplito. Supongamos que hoy día estamos al cierre del día y es el 11 de junio. ¿De acuerdo? Tengo las acciones de estas empresas. Tengo de Apple, de Coca-Cola, de Tesla, de Microsoft y de Credit Corp. Esos son los precios para ese día. Cerró el mercado y esos son los precios. Y luego yo les digo, ya muchachos, les doy 20 millones de dólares. Ya, construyanme un portafolio donde inviertan la misma cantidad de plata en cada uno de esos activos. ¿Cuánto comprarían, por ejemplo, de Apple? Ajá, Juan Manuel nos dio el número, ¿no? Omar nos dio el monto, o dijo ya, o sea, si quieres que yo invierta la misma cantidad, tengo que invertir 5 millones, dijo. ¿Para cuánto debería comprar? Serían 5 millones entre el precio de la acción, que fue el valor que nos dio Juan Manuel, ¿no? 20 entre 5 entre el precio. Que sería entonces, sería 5 millones entre el precio al cierre del mercado. Si lo pongo en... No, profe, serían 4, porque son 5 activos. Hasta que me engañas. Entonces tendría que comprar 11.908.31. Usted me dijo 5, 4, sí. Perdón. Yo leí mal. Tendría que comprar 11.908.31 shares de este stock. Entonces, esto es lo que hago acá. ¿Ven? Esos son mis holdings, o si quieren, en la PPT, ¿esto es qué cosa? Esto sería con los precios del 11 de... por así decirlo. Pero en la presentación, ¿qué sería? N, ahí está, Juan, N, ese es el N. Perdón, tienes razón. No, ese es el N. Muy bien. Entonces, ahora, con este N fijo, tengo que construir mi pseudo portfolio value. Entonces, yo tengo que hacer una suma producto, ¿no? Tengo que multiplicar esto N por el precio. Vamos a poner esto por mientras. Tengo que multiplicar esto por esto, más esto por esto, más esto por esto, más esto por esto, más N por esto. Y ese producto me tiene que dar
como lo voy a calcular hoy día, en la misma fecha, me tiene que dar los 20 millones. Ahora tengo que hacer esto para todos los precios en el pasado. Pues aquí es lo que estoy haciendo. Si me van a ver en la formulita, mantengo fijo los holdings y cambio los precios. Una vez que tengo estos sudo portfolio values, voy a obtener mis sudo loss returns, que serían el logaritmo del cociente de precios. ¿Ya? Pero cuando hacíamos el log return, ¿no era el, el periodo N, que en este caso sería el 11 de junio, no lo fijábamos y lo que variábamos era solamente el denominador de ese ratio? No, no, no. ¿Entiendes? No, Ah, ya. no se aplica el periodo N. Se calcula el loss return para cada día. Porque si no, Ya. si el valor del portafolio para este día, tendrías el retorno para 2 días, para 3 días, para 4 días. Y tú quieres el retorno diario. Ah, ya. Tiene Ah, de 2 gracias, días profe. consecutivos siempre. Pero está bien, es buena pregunta porque nos ayuda a aclarar un poco con el Excel cómo es que se calcula. Estoy seguro que alguien más ha tenido la misma duda. Pero sí, es diario el log return. Así es como se calcula esa serie de log returns. Entonces, ¿cómo se calcula el value at risk por historical simulation? Entonces, veamos, ¿cuál es el supuesto de historical simulation approach? Asume que la distribución futura o de los retornos, o sea, la distribución de los retornos mañana, porque recuerda que el value at risk lo vamos a calcular para mañana. Ese value at risk para mañana depende de la distribución de retornos mañana. Asume que la distribución de retornos mañana puede ser bien aproximada por su distribución empírica. ¿Cuál es la distribución empírica? La que hemos visto en la historia. Es decir, asume que la historia se va a repetir de alguna manera. Ese es el supuesto fuerte del historical simulation. Entonces, el value at risk con un coverage rate de P se calcula como el 100 percentile de la secuencia de past portfolio returns. O sea, lo que hacen es, una vez que tienen esa sucesión o secuencia de past returns, van a tomar el percentil correspondiente al coverage rate. Y lo van a multiplicar por menos para tener el value at risk. Tus shares, tus tenencias, tus holdings. Sí, claro. Claro, porque al final lo que estás haciendo es, tú dices que ¿qué le pasaría al portafolio que tienes hoy día, no? Mañana, si no haces nada. Claro, por eso es que tú dices, es el supuesto para construir el value at risk, o sea, en general, no importa el método, es para calcularlo, pero sí en la definición del value at risk asumes que tu allocation no cambia y no haces un rebalanceo. Sí, exacto. No haces rebalanceo, allocation no cambia, ¿y qué pasaría con tus profits? Ahora, cuando dice aproxima, o sea, El hecho de que ese M que está en el first bullet, hay un M, ¿no? Que está en el supraíndice, ajá, ¿no? De todos los retornos. Ese M, digamos, es la cantidad de retornos pasados que yo tomo en cuenta para la data, ¿no? así es, tal cual. Ya, ok. Pero entonces, esa cantidad de datos M, yo he tomado, me forma una distribución y a partir de esa distribución yo agarro el percentil, no sé, pues, de 5 de 10, ¿no? Así, ¿no? Tal cual.
Y como es negativo, le voy a tener que poner un negativo para que sea positivo, ¿no? Ya, bacán, gracias. Entonces, para terminar esto, supongamos que tienes 1000 retornos. Tú quieres el value at risk al 5%. Tienes 1000 retornos. No tienes la fórmula percentile. Lo único que tienes es una manera de ordenar los retornos. ¿Cómo obtendrías el value at risk por historical simulation? Tienes 1000 retornos. O sea, n es 1000 si quieres. Quieres el value at risk al 5%. ¿Cómo haces para obtenerlo? Lo único que puedes hacer es ordenar los retornos. De menor a mayor, de mayor a menor. Ordenas de menor a mayor y ¿dónde está el value at risk? Tienes 1000 observaciones. ¿Qué observación sería? Ajá, ahí está. Ese es el value at risk por historical simulation. Es muy sencillo. Inclusive sin tener una fórmula para obtener el percentile, es cuestión de hacer un sort y buscar la observación correspondiente. A ver, supongamos ahora que tienen 250 observaciones. Ah, porque 5% de 1000, Álvaro, es 50. Dijimos que tenemos 1000 Ah, retornos. Por eso, como lo ordenas de menor a mayor, el percentil 5 debería estar en la observación 50. Ahora, nuevamente, el mismo ejercicio, pero ahora m vale 250. Uy, 12.5. ¿Dónde está esa observación? ¿Qué hacemos entonces? Lo que podemos hacer es, o podemos ser conservadores y tomar la observación 12, o interpolamos entre la 12 y la 13, que es lo que dice en el tercer bullet point. If the value at risk falls between two observations, linear interpolation can be used to calculate the exact number. El HS es Historical ese simulation. proceso, el de dividir tu muestra y sacar el 50, la posición. ¿Es HS? ¿Perdón? ¿Cuál me dices? En los bullet points. Ahí está. El HS approach en sí es lo que usted está diciendo, ¿no? O sea, dividir la muestra de 1000 y saco el dato 50. ¿Eso es HS? Sí, es el historical simulation. Pero no es tan accurate como el VAR. Es una implementación de value at risk. ¿Así? Ok. Sí, o sea, porque ustedes que ya vimos la definición de value at risk, hemos visto un método que era el método anterior, que es el paramétrico, el value at risk paramétrico. Este es el value at risk por historical simulation. Es otro método para calcular el value at risk. ¿Qué tan accurate es? Bueno, eso lo vamos a tener que ver y comparar, ¿no? El paramétrico es asumiendo distribución normal de los Asumiendo una retornos. distribución, no necesariamente normal, asumimos la normal en ese ejemplo, pero sí. Y en la función de R, esa, disculpe que me tanto. La función de R, esa, tú le puedes poner la distribución que quieres. Tendrías O que cuánto ajustar una saca. distribución a los retornos, ¿no? Y a través de un método estadístico probar si la distribución se ajusta bastante bien a los retornos que tienes y luego usar esa distribución. Como dejar que ver a todos los retornos Digamos, y como ya. usar que veas en el caso de la normal. Pero ¿la R siempre hace el paramétrico o hace el HS? El HS lo puedes usar, lo puedes implementar en R fácilmente, no es tan complicado. Ah, sí, tiene razón. O sea, no hay una fórmula, no sé si hay una implementación de HS de Historical Simulation en R, si te referías a eso. Pero sí es fácil de implementar, no es complicado. De hecho, les voy a pedir que lo implementen. Ya estamos sobre la hora, creo que. Yo creo que lo dejamos aquí y seguimos el martes. Y pónganse de acuerdo para tener la recuperación. Profesor, Dale. disculpe, yo tenía una pregunta de la pregunta uno del parcial.
Eso, una pregunta donde dice, you believe that the daily return follows an NMA process. Cuando ese daily return se refiere al log daily, pre- al log DST, o por ejemplo a log DST menos log DST menos 1. Ya, no, es log del precio en T más 1 menos el log del precio en T. Y de ahí, ¿cómo se podría llegar a la expresión del indicador? Eso es lo que tenía la duda. La suma de daily returns, de 5 daily returns. Ahí se sumaría del daily return 1 más los rezagos. Más los rezados, exacto. Ahora, como tú quieres proyectar para mañana, el único dato que no tienes es el retorno de mañana, pero los datos de los retornos diarios de los 4 días pasados sí los tienes. Entonces, como probabilidad condicional, esos datos ya los usas. O sea, lo único que tendrías que calcular es la probabilidad de que el retorno mañana exceda el umbral menos la resta de esos retornos, ¿no? Que lo pasas al lado derecho. En la resta de los retornos, lo que había hecho es de repente calcular primero se calcularía el indicador, luego sería un forecast de más 1, ¿no? Y se Sí, calcularía pero la solamente esperanza buscas el condicional. retorno diario, ¿no? Porque el indicador nuevamente se construye como la suma de 5 retornos. O sea, sería la suma de 5 de esos RT que se distribuyen como una MA, los Ajá, 5 rezagos. O sea, exacto. el RT menos Serían 1, rezagos, el del día de hoy y el de mañana. Ahí están los 5. 3 rezagos en el día de hoy y en el de mañana. Profesor, ya que este ejercicio lo vamos a ver también en R, ¿usted cree que podría subir la solución de la primera? Porque en eso se basa mucho que hagamos bien la parte de la programación, ¿no? Que es la segunda parte. Ya, bacán. Porque eso, o sea, más ahorita tenemos que aprender más lo que es la programación, ¿no? De repente fallamos un toque en el álgebra y la programación va a estar mal también, ¿no? Ya, yo les paso de hecho fácil les paso los indicadores que quiero que revisen. Conversamos sobre lo que les explico el problema, así como a detalle, y ustedes le dan vuelta, ¿no? Les voy a poner un par de problemas, 2, 3 problemas, y me pasan la solución, ¿no? Sí, pues, profe, sí, Quiero es que me digan, ya, mira, vamos a hacer esto, y yo les explico, mira, hay que hacer esto de acá. Y a ustedes le dan vueltas en la cabeza y lo programan, y me hacen el informe. Muchas gracias, profe. A ver, le voy a dar más vueltas al ejercicio Ya, también. listo. Dale, Álvaro. Justo con lo que termina diciendo Neil,